Qué gusto saludarlos en este día, este fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos, estar con nosotros y también por todos los mensajes que recibimos a lo largo de nuestras transmisiones. Enriquecen muchísimo el contenido del programa, sugiérannos temas y pues es un gusto estar aquí con ustedes y con todos mis compañeros en el día de hoy que vamos a hablar de desolación. Este sentimiento de devastación, este vacío en donde nos podemos haber encontrado alguna vez en nuestra vida y que vamos a analizar a lo largo de este programa. Claro que sí, buenos días a todos, por supuesto, en este sábado delicioso. Y bueno, ¿cuál sería la diferencia entre estar desolado y estar en soledad? O la desolación y la soledad. ¿Es lo mismo? Vamos a ver un poquito más adelante cuál es la diferencia. Me da muchísimo gusto saludarles. Muy buenos días. Hablamos de un tema que ciertamente tal vez no es para tener una sonrisa en la boca, pero hay que tomarlo de la mejor manera. La desolación, ese hundimiento, ese vacío, esa tristeza o dolor profundos que ciertas cosas nos llegan a dar en la vida. Vamos a tocar el tema porque también tiene inherente el asunto de la soledad. Y la soledad, si estamos sumergidos en esta soledad no elegida sino impuesta, por supuesto que nos lleva a no tener autonomía, y eso lo diría una autora que les recomiendo muchísimo, que es Marcela Lagarde. Vamos a hablar también de esto, así es que muy bienvenidos. Precisamente ese punto que tocas es muy importante y muy interesante. La soledad nos ayuda, es un espacio que puede ser o servir para el crecimiento personal, desde luego, porque no es lo mismo pensar en soledad que pensar cuando hay gente a nuestro alrededor. Desde luego son temas completamente distintos, pero la soledad de verdad encontraremos que tiene muchas ganancias también. De todo esto se va a hablar, ya está listo el tema, comenzamos. Descrita como falta de consuelo, devastación, desesperanza y soledad profunda, la desolación es un sentimiento que aparece o se experimenta ante una situación de pérdida o abandono. La escritora chilena Gabriela Mistral, en su libro Desolación, describe sus sentimientos de pesar y tristeza profunda a raíz del suicidio de su prometido. ¿Ante qué situaciones nos podemos llegar a sentir desolados? ¿Cuál es la diferencia entre sentirnos solos y sentirnos desolados? ¿Qué tan negativo puede ser experimentar estos sentimientos? ¿Cuál es la función de la soledad y la desolación en nuestra vida cotidiana? Pues ahí ya nos va quedando muy claro lo que es la desolación. Y aquí la pregunta para arrancar sería que, compartir o ver las opiniones de la gente, de nosotros, si alguna vez nos hemos sentido desolados. Personalmente yo sí, y creo que es algo transitorio. Sí, o sea, alguna vez he tenido una crisis personal tan fuerte que he tocado la desolación. Ahora que me he puesto, preparando el tema, me puse a leer en lo que esto significaba, creo que sí me he llegado a sentir desolada. Pero también vi que los especialistas aclaran que, bueno, no es un estado permanente. Podemos transitarla y después salir de ella. ¿Qué les parece si vamos a ver lo que la gente nos dice, si se han sentido así? Y ahorita lo comentamos. No me he sentido desolada, pero yo creo que te puedes sentir desolado cuando alguien te falla, cuando te va mal por algo. Desolación es cuando te encuentras completamente o te sientes completamente solo, aunque estés rodeado de gente o te esté acompañando tu familia o algo. Es sentirte, creo que en un vacío, en una situación en la que no puedes salir o no sabes cómo salir. Pues no me he sentido tan desolada, pero si me tocara y todo eso, pues no sé, me pondría triste, me deprimiría, ya no comería, sentiría que me falta algo. Cuando mi abuelo falleció, ese yo creo que fue un momento de desolación. El momento en que me dieron la noticia por teléfono fue porque fue de un segundo a otro. Entonces, en ese momento sí fue como una carga de emociones tan negativas que me asolaron en ese momento, que sí, yo puedo describirlo total como desolación. Sí, lo he sentido en varias ocasiones, pues sobre todo cuando no ves salida hacia los problemas, ¿no? De los problemas que tienes, o que piensas todo en negativo, de no va a funcionar o no va a ir a otra parte. Lo que pasa es que cuando hay situaciones que te rebasan emocionalmente, como escuchábamos a este chavo que decía que le dieron una noticia muy mala, es tan fuerte el impacto que de verdad rebasa toda esta posibilidad de pensar que al lado de alguien más lo vas a superar. O sea, te sientes solo en este vacío
Y creo que ahí es la falta de esperanza, este abatimiento, el que son los sinónimos que por lo menos yo encontré de desolación. Sí, también esa experimentación donde te sientes profundamente, no nada más triste y depresivo, ¿no? Sino que sientes que a tu alrededor, aunque hayan otras personas, no vas a salir adelante porque esta desolación te mantiene en ese estado de ánimo en el que estás sumergido en pensamientos totalmente negativos. Y eso es difícil. Algunas personas comentan que si te sientes desolado, cosa distinta a sentirte solo, sí necesitas pedir ayuda. Sí, es que yo creo que desolado también la descripción que yo encontré también es, bueno, estás sintiendo la falta de otro que te entregue eso que sientes que te falta. Entonces, a veces, de repente, por ejemplo, sucede con pérdidas. O sea, hay personas que realmente sí son irreparables, ¿no? Claro. Y que entonces en la vida que compartías con esa persona o los intercambios que tenías con esa persona, en ese aspecto te puedes sentir desolado. Y realmente es algo que tienes que aprender a vivir porque si esa persona físicamente ya no va a estar contigo, tienes que buscar otras alternativas con otras personas, pero eso en específico, pues va a ser una desolación que vas a sentir siempre. Claro. ¿No? Sí, pues bueno, los invito a que veamos la siguiente frase para comentarla. La soledad es peligrosa, es adictiva. Una vez que te das cuenta de cuánta paz hay en ella, no quieres lidiar con la gente. Carl Jung, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Pues ahí está cuando es algo ya adictivo. Bueno, dice, recapitulando, la soledad es peligrosa, es adictiva. Una vez que te das cuenta de cuánta paz hay en ella, no quieres lidiar con la gente, pero esto es diferente. Sí, es distinto. Lo comentábamos, la soledad elegida, los momentos en donde podemos aprender mucho de estar solos, es muy diferente a este sentir la soledad obligada, de desesperanza. Oye, de abatimiento. Y es que me quedaba pensando en la desolación cuando experimentamos, y creo que la mayoría de las personas hemos atravesado justo por esta etapa, que también es importante porque hay un para qué. Desde luego te enfrenta contra lo más doloroso que tal vez hayas tenido o vivido, experimentado en la vida, pero contra te hace un conocerte. aspecto de la vida que es a fuerzas algo que vas a vivir. Y tiene un para qué, hay un sentido para qué te está ocurriendo eso. Si lo logras identificar, creo que entonces trascenderás y te ayudará y lo recordarás no con pesar, lo recordarás como ese momento que tuviste que vivir. Claro. Pero también me quedo pensando que son las expectativas las que nos llevan a esta gran frustración, a esta tristeza profunda, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de la desolación. En nuestra sociedad, la soledad ha sido considerada algo negativo, algo que hay que evitar y generalmente las personas que se encuentran solas son compadecidas o castigadas. El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía, sobre todo de las mujeres, porque desde muy pequeñas y toda la vida se les forma en el sentimiento de orfandad, haciéndolas profundamente dependientes de los demás. Esta construcción ha sido reforzada con expresiones como ¿te vas a quedar solita? En este sentido, estar desoladas es el resultado de sentir una pérdida irreparable. Y en el caso de muchas mujeres, la desolación sobreviene cada vez que se quedan solas, cuando alguien no llegó o cuando llegó más tarde. En el caso de las mujeres, la desolación puede aparecer a cada instante. Fíjense qué interesante y bueno, ¿cuál sería la diferencia entre soledad y desolación? Fíjense en que encontré algo muy interesante porque la soledad puede definirse como el tiempo, el espacio y el estado donde no hay otros que actúan como intermediarios con nosotros mismos. Y cuando tú puedes combatir la desolación, que es la ausencia del otro, es cuando entonces tú pones en el centro de tu vida tu propio yo. O sea, cuando te das de pertenencia tuya, o sea, cuando te das cuenta que tal vez esa otra persona ya no te acompaña, pero que tú sí te acompañas a ti mismo. Pero está ese sentimiento de tristeza y de melancolía que es sumergirte en un hundimiento muy fuerte, con la soledad también, por la ausencia de esa persona que ya es irreparable, ¿no? Entonces,
la soledad también tiene una connotación muy profunda. Muy, muy profunda, que se puede convertir en desolación. Desde luego. ¿no? Mira, aquí hay Pero una yo creo llamada sí. que justo es como esto, me hace mucho sentido con lo que dices, Cris. Gustavo dice, si uno se siente desolado y sin ningún consuelo es porque uno mismo se cree absoluto, es decir, aunque tengamos todo lo material, no tenemos paz en el alma. Y yo creo que cuando nos sabemos presentes de nosotros mismos y amados o sea, amarnos a nosotros mismos primero, pues se combate mucho de este sentir de desolación. Pero fíjense, la pregunta interesante para nosotros sería, ¿por qué tenemos tanto miedo a la soledad? Porque nos las han impuesto desde pequeños, ¿no, Oscar? Yo pienso. ¿Que el miedo? Lo que estabas diciendo en la frase al inicio de este bloque, de que ay, te vas a quedar solita y pobrecita, sobre todo con las mujeres se maneja mucho esto de que una mujer sola no va a poder, realizarse, lograr la vida. No sé, cualquier persona sola, ¿no? Es un asunto de género también muy, muy, muy fuerte, muy duro. Sí está en la educación y a la persona que está sola o en soledad se le considera como en fracaso, claro. Porque no fue capaz, por ejemplo, en cuestión de pareja, no fue capaz de vivir en pareja, entonces normalmente se le señala. Como si fuera, claro, sí. Y puede ser una elección maravillosa de vida. Oye, por supuesto, puede ser la persona más plena de este mundo y vivir sola. Claro, ¿no? O sea, vivir sola y elegir vivir sola. Vamos a ver qué nos dijeron, salimos a la calle y preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre soledad y desolación? Yo creo que la desolación es afligirse en extremo, tener a lo mejor algún pendiente fuerte que cause alguna aflicción a las personas. Y la soledad pues prácticamente es estar sin compañía de alguien o carecer de alguien afectivo para poder platicar y dialogar. Pues soledad yo creo que puede ser un sentimiento que hasta es reconfortante en cierta medida, como el sentirte a ti mismo o misma contigo. Igual en algunos momentos es como sentir un poco de abandono, pero ya desolación es como un sentimiento más poderoso, una emoción en la que ya estás sintiendo un desgarramiento mucho más fuerte en tu interior, ¿no? Como que estás necesitando justo a la gente que está de tu alrededor o al mundo y que sientes un abandono completo, ¿no? Hasta de ti mismo o misma y pues es como más fuerte. Bueno, la soledad es simplemente estar solo, cuando no tienes contacto con otras personas voluntariamente o por circunstancias. Pero la desolación ya es una cuestión interior. Para llegar a la desolación tenemos que llegar a un punto más fuerte. Todas las personas deberíamos tener una meta ascendente para ser mejores personas. Cuando por alguna razón esa meta no existe o se corta y no tengo además una buena relación con los demás, caigo en la desolación. Fíjense qué interesante, ¿no? Escuchar los diferentes puntos de vista. Oigan, pero bueno, acompáñenme a escuchar la siguiente frase sobre también esto de la soledad y la desolación. Vamos a ver qué nos dice. La soledad impuesta es desolación. La soledad elegida es liberación. Walter Rizzo, escritor italiano. Fíjense que tengo una llamada de Margarita que me parece que viene muy al caso con esta frase que acabas de decir de Walter. Dice, vivo sola y desde mi punto de vista no es lo mismo estar sola que sentirse sola, porque yo llevo 10 años así. En ningún momento me he sentido sola, sino al contrario, disfruto de estar sola, pues aún y así yo me divierto y no dejo de hacer mis cosas. Diste tú, Cris, en el inicio de este bloque un concepto que me parece muy interesante y además padrísimo. Estás contigo mismo. Y ese concepto de verdad no todas las personas lo alcanzan a comprender, porque tiene que ver mucho con esta educación, pues tal vez muy básica en el sentido de que no, tienes que estar acompañado, si no, entonces no eres una persona exitosa, te van a ver raro, te van a señalar, eres desigual. Siempre una persona sola también puede ser una amenaza. Como que te falta algo, ¿no? Sí, pero además puede ser la amenaza de otra pareja. Sí. Como si de verdad tuviéramos todo el tiempo esta necesidad de estar en compañía de alguien o de algo. Y encontramos grandes riquezas en la soledad, pero somos muy juiciosos o prejuiciosos hacia las demás personas. Ves comiendo a alguien solo y dices, ay, pobrecita o pobrecito está comiendo solo. O en el cine. ¿No? O en el ¿Por qué va al cine solo? Lo que pasa cuando es que aparte igual es una elección, si te acercas. Yo tenía una maestra que adoro, Vicky, si me está viendo le mando 1000 besos, que un día me la encontré en Sanborns sola, ¿no? Y entonces estaba con su periódico, su café y llego, me acerco, la saludo, le dije, qué gusto verte, es mi día, hoy me invité a desayunar. Muy bien, Sí, es que yo es lo que quería también que reflexionáramos. Hay veces que sí tenemos que aprender, es tanta la construcción social de que hay que estar en compañía, en bola, en pareja,
que cuando no sabes estar solo, sí se tiene que aprender y sí se tiene que aprender a escucharse, a sentirse, a disfrutarse para encontrar estos aspectos positivos de la soledad. Claro. Y yo les quería leer la llamada también de Martín porque dice, no es lo mismo estar desolado que estar sin alguien, ya sea como persona amiga o como pareja. Yo, por ejemplo, desde que mi padre falleció vivo solo y he aprendido a vivir solo. Sin embargo, puedes estar solo, pero a la vez rodeado de gente, o sea, sentirte vacío, ¿no? Oigan, fíjense que, Susana dice, tengo 7 hijos, mi hija de 47 años no se ha casado, desde hace 3 años se fue a vivir sola, una de las razones es porque quería perros y yo no quería, pero fíjense lo interesante, ella dice, a mí me preocupa que viva sola, me da miedo que le vaya a pasar algo, o sea, yo creo que también esto del miedo a la soledad se hereda, obviamente. Claro. Te lo imponen. Mira, te lo Hugo nos enseñan. dice, desde hace 5 años soy una persona sola y realmente me siento feliz. Perfecto. Y me recordó un poco, también yo tenía una prima, bueno, tengo una prima, a la que le mando un beso, que decía, me voy a tomar un café conmigo misma. Toda la familia cuando lo escuchó la primera vez, pues se atacaron de la risa porque dijeron, estás pirada. Está loca, ¿Qué te sí. pasa? Pero es padrísimo estar con Pero uno no, mismo, claro, te Oye, conoces a mí me mucho. pasó una vez que me fui a cenar, la persona con la que iba a cenar nunca llegó y los meseros estaban muy preocupados, ¿sabes? Y yo les dije, oiga, entrégame la carta, voy a cenar. No, bueno, me atendieron, el mejor día que me atendieron porque estaban ellos muy preocupados de que yo estaba sola. Y yo estaba feliz. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Un importante componente de la desolación es la esperanza, y en nuestra cultura, esta esperanza es la idea fantástica de encontrar a alguien o algo que nos quite ese sentimiento de desolación. Sin embargo, para superar la desolación, más que pensar en la esperanza como único camino, es importante cambiar nuestro concepto de soledad y convertir la soledad en un estado de bienestar. Pues así es, el asunto de la desolación, de la soledad, nos han impuesto en la misma educación y en la sociedad este miedo a la libertad, a la toma de decisiones, este miedo a la soledad. Y como decíamos en un principio, hay soledad impuesta, hay soledad elegida, y uno aprende a estar solo y a conocerse en muchos aspectos de la vida. Esos 5 minutos frente al espejo, tú solo o tú sola, te van a revelar cosas inesperadísimas o cosas inusuales en tu propia personalidad y te pueden ayudar a crecer muchísimo. Fíjense que yo estaba recomendando mucho a una escritora que me parece importante comentarles, de Marcela Lagarde. Esto dice: la soledad es un espacio necesario para ejercer los derechos autónomos de la persona y para tener experiencias en las que no participan de manera directa otras personas. Aquí nadie puede irrumpir. Tienes que estar tú solito con tus propios pensamientos. Y qué interesante, ¿no? Y sabes que hablando justo de eso, y me lo recordó en el bloque anterior, yo creo que una de las cosas más importantes es volverte tu mejor amigo. Claro. O sea, que tú sepas que tú te puedes entretener, que platicar contigo mismo es divertido, ¿no? Que sabes qué hacer contigo en un momento en el que no hay nadie más, ningún otro elemento, nada, que puedes tomar un libro y te puedes sentir bien, que puedes elegir ver una película, en fin, convertirte en tu mejor amigo se me hace fundamental. Es importantísimo porque eso, o sea, se llama autoestima y el amor a sí mismos. Irlo construyendo y creciendo, pues desde luego te ayuda mucho, porque cuando colocas las expectativas en alguien más o en algo más, viene la frustración, puede venir la desolación, pero ayuda mucho siempre y cuando tú tengas una alta autoestima. Cuando es lo contrario, entonces te irás más hacia el fondo. Me estaba poniendo a pensar que cuando te quieres mucho y te caes bien, desde luego tu día va a ser maravilloso o mucho mejor. Claro. Pero cuando tú no te soportas ni a ti mismo, de verdad Y cuando se presentan estas crisis como las que yo les mencionaba, estas crisis personales, como bien puede ser una crisis de pareja, una enfermedad, cuando tú estás sólidamente o con esta autoestima sólida, es muchísimo menos factible caer en la desolación por un largo tiempo, ¿no? O sea, es tener las herramientas para poder salir de este momento y tener más fortalecidas aspectos importantes y aprender que puedes salir adelante. Así es. Vamos a ver qué nos contestó nuestro público de diálogos, el por qué se considera negativo estar en soledad por la sociedad. Probablemente porque estamos tan llenos de ruido,
estamos acostumbrados a como estar en compañía, si no pues ya es algo negativo, cuando la soledad tiene que aprovecharse para encontrarnos con nosotros mismos. En primer lugar, la gente no sabe estar consigo misma, primero, ¿no? Y no sabe ni dialogar, ni siquiera reflexionar sobre sí misma y sobre los demás, y tal vez por eso prefiere estar con otros, pues para a lo mejor no tener estos pensamientos. Quizás porque en los medios de comunicación y también entre nosotros decimos que la soledad es estar mal, porque se relaciona o se asocia con sentimientos como tristeza o que no te aceptan, que te rechazan o que te sientes discriminado, apartado de la sociedad, cuando realmente no. Porque se nos ha enseñado a que siempre debemos de estar con alguien y que nosotros no somos suficientes para ser felices. En lo particular me gusta mucho estar, siempre busco mis espacios de soledad, muy seguido, y me siento muy bien. ¿Qué les parece si vamos a escuchar esta frase en una estupenda voz? Y es una frase no de nuestro locutor, pero sí de alguien muy afamado, Haruki Murakami. En este mundo, nada hay tan cruel como la desolación de no desear nada. Haruki Murakami, escritor, novelista, ensayista y traductor japonés. Pues en general la soledad es algo similar a la ansiedad, a la depresión, por eso es tan indeseada, pero hay que tener esta división, ¿no? La soledad que uno desea tener para el crecimiento personal y para también entender nuestros errores, y la soledad que nos imponen las personas, pero también hay una frase muy cierta: qué terrible es estar solo cuando estás acompañado, a veces te sientes peor. Sí, claro. o también como otra parte de la misma frase es: prefiero estar solo que mal acompañado. También, claro. Si lo analizamos así, es muy cierto. Pero es Mejor cierto que conmigo. puedes estar en el centro del Zócalo en un 15 de septiembre y sentirte profundamente solo. Sí. O ser el eje de las atenciones de todo el mundo y sí, ¿no? Tener muchas cosas que te pueden evadir de la soledad y sentirte profundamente mal en ese aspecto. Hay quienes también manipulan a través de la soledad, claro, ¿no? Como amenaza, porque sí, funciona también. Si estamos acostumbrados al cariño, a la atención de esa persona y nos gusta su compañía, el amagar con que entonces si no cumples lo que yo deseo o quiero de forma precisa, textual o a lo mejor sugerida, te voy a dejar solo. Eso desde luego es un control y una manipulación. Pero no sé si ahí se sienten acompañados, Oscarito. Ahí yo creo que ya hay una patología en esa relación. No, desde luego que sí es patológico, claro, y hay una codependencia, ya se formó y ya se lograron enganchar y ha funcionado precisamente por eso. Pero creo que es más común de lo que llegamos a pensar. En estas frases de control como de me vas a dejar solita, voy a estar todo el domingo sola. Sí, que no bueno, hasta los puedes recibir de tu pareja o de tu familia. Oigan, fíjense que los psicólogos han considerado que, en este aspecto que decíamos de por qué lo consideramos negativo el asunto de la soledad, dicen que alguien cuando está solo es que no mantiene comunicación con otras personas o cuando percibe que sus relaciones sociales no son satisfactorias. Y en eso toman 3 aspectos. Es el resultado de relaciones sociales deficientes, constituye una experiencia subjetiva que no puede estar solo, o sentirse solo es que se siente solo aunque esté en grupo. Y por último, resulta desagradable y puede llegar a generar angustia. Por eso es que muchas personas piensan que el asunto de la soledad pues tiene esa connotación psicológica o patológica. Es que sí lo tiene. O sea, si tú te pones a pensar, a mí a veces me llama mucho la atención que nos dicen, llegas a este mundo solo y te vas de este mundo solo. Claro. No es cierto. Tú llegas a este mundo y por lo menos está tu mamá. O sea, solo no llegaste. Y cuando te vas, sí hay personas que mueren, ¿no? A veces en soledad, sí es cierto, pero la mayoría pues muere a veces rodeado de otras personas, ¿no? Yo creo que la soledad tiene que ver con algo mental, como lo leíste ahorita, o sea, de repente es qué ideas yo me digo en la cabeza que hacen que yo tenga esta sensación de soledad, cuando de repente si volteo en mi entorno puedo encontrar muchas cosas. Miren, Sofía nos dice, por ejemplo, he sido soltera toda mi vida, porque aparte también tiene que ver a veces con la pareja, no tener pareja, ¿no? No tengo pareja ni hijos y empecé a practicar yoga. Yo necesito estar sola para poder crear, así me siento feliz. Eva nos dice, la soledad no es nada angustiosa, es algo natural.
del individuo, porque cuando naces nadie nació por ti, lo que estabas diciendo, Cris, y nadie muere por ti. La soledad es un punto muy obvio y no se puede estar todo el tiempo acompañado. Iván nos dice, tengo 6 años de divorciado, vivo solo, siento la necesidad de buscar una compañía. Cuando me pasa esto, voy a una casa de la tercera edad, me relaciono con personas, pero como ellas tienen su familia, no me ponen mucha atención. Bueno, pues vamos a regresar con más temas muy interesantes, puntos interesantes sobre el tema de la desolación y la soledad. Para construir nuestra autonomía necesitamos soledad y hacer un conjunto de cambios prácticos en la vida cotidiana. Construimos autonomía cuando dejamos de mantener vínculos de fusión con los otros, cuando la soledad es ese espacio donde pueden pasarnos cosas tan interesantes que nos ponen a pensar. Pensar en soledad es una actividad intelectual distinta que pensar frente a otros. Así, la autonomía se logra cuando aprendemos a enfrentar en soledad la angustia, el miedo o una gran alegría, ya que por lo general no sabemos qué hacer con esos sentimientos, porque nos han enseñado que vivir la alegría es contársela a alguien antes que gozarla. Esa es otra parte muy interesante. Nos han dicho que la alegría la tenemos que compartir y si no la compartimos, por lo tanto no existe. Entonces, eso es una mentira. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿El resultado de las demás personas, lo que piensen de mí o lo que yo sienta en realidad piense? Esto que decía el teaser en la introducción es muy interesante. Para poder formar la autonomía es necesario estar en soledad para tener una construcción honesta, verdadera. Pero hay personas que de verdad les cuesta mucho trabajo. Es que sabes que eso que dices tiene como lógica, Oscar. ¿Cómo me voy a conocer si siempre tengo distractores? Claro. Sí, o por ejemplo, para la toma de una decisión, estaba yo pensando en este momento en el que muchas veces te tienes que sentar a pensar, poner las cosas sobre la mesa y decidir algo. Y si no sabemos estar solos para tomar esa decisión, vamos pidiéndole la opinión a todo el mundo. No estoy diciendo que esto no sea adecuado, porque muchas veces necesitas asesoría, pero hay tantas siempre, personas, ¿no?, que no saben tomar sus decisiones por sí mismos, y por eso luego también creo que esto desde la infancia lo vamos aprendiendo en decisiones tan chiquititas que les tenemos que enseñar a ser autónomos a nuestros hijos, porque después, claro, van siendo adultos que no son capaces de lograr sus metas si no es por la ayuda de otros. Ahora, ¿cómo actuamos cuando estamos en soledad o en desolación? Pues esa es justamente la pregunta que le hicimos a todas las personas. Vamos a ver las respuestas. Pues me alejo y pues como que trato de aislarme un poco y bueno, pues ya después como que reflexionas las cosas y vuelves como que a tu vida normal. Pues me pongo a reflexionar y me salgo para afuera, me vengo un rato al parque y ya regreso en unas 1 hora y media. Estoy en mi casa y estoy escuchando música. Me pongo a llorar. O pongo música para ponerme un poco más contenta. Y cuando no lloro, pues mejor me salgo a caminar. A mí lo que me pasa mucho es que no quiero hablar con nadie. Y precisamente por eso, porque estoy sola y es así como de no me toquen porque si no me voy a sentir peor. Y no me gusta y prefiero distraerme con otras cosas. Empiezo a leer o empiezo a arreglar cosas o busco con quién como desahogarme, pero no gente que esté allí a mi lado. Busco algún amigo para poder desahogarme, hablar al respecto. Busco, pues sí, consuelo. Y generalmente nada más con desahogarme se me va pasando poco a poco. Bueno, pues gracias a las personas que participaron. Desde luego este punto también es muy importante, porque cuántas veces no queremos, o por no llegar a la soledad, a la desolación, entonces ponemos recursos en realidad que no nos van a ayudar a resolver la situación, aceptarla, vivirla, entenderla, mirarse. Y transitarla, o sea, pasarla, ¿no? Yo les quería superarla. Es importantísimo. Pero hay muchas cosas que nos pueden confundir. Les compartíamos en el bloque anterior una llamada que ya se quedó al final y no le pudimos profundizar. La vuelvo a leer, es de Iván y nos dice, tengo 6 años de divorciado, vivo solo, siento la necesidad de buscar una compañía. Cuando me pasa esto, voy a una casa de la tercera edad, me relaciono con personas, pero como ellas tienen su familia no me ponen mucha atención.
la verdad suena desde luego un caso de desolación completamente. absolutamente. De ir a una casa de adultos, personas mayores, para buscar esa compañía, sonaría como hay otras opciones para... Sí, la ayuda externa es muy importante. Más allá Yo creo de que tiene que buscar... sería importante que él buscara eso y que, por supuesto, cuente con el ayuda apoyo profesional. claro, externa profesional, pero que también contara con el apoyo de aquellos seres que estoy segura, Iván, tienes quienes te quieren. Entonces, que también te apoyen. Lo que pasa es que creo que es muy importante darnos cuenta que esto que decíamos de la soledad y la desolación también tienen que ver mucho con mis pensamientos. Entonces, yo puedo estar rodeado de muchos seres que me quieren, puedo meterme a un asilo y estar rodeado de adultos mayores que pueden estar poniéndome atención, pero si mis pensamientos están estancados en ese lugar, es imposible que te sientas como acompañado. de percepción, ¿no, Cris? O sea, si mi percepción del mundo es completamente distorsionada, pues sí necesitas la ayuda de alguien que te haga aterrizarla más adecuadamente. Yo les quería también leer una llamada de Esther, porque dice, tengo 34 años, 2 bebés de 1 y 2 años, los mando por las mañanas a la guardería y siento que debo de estar más tiempo con mis hijos, por lo que no puedo disfrutar mi soledad y a veces me siento culpable. Yo la leo y me identifico porque creo que es el sentir de muchas mamás que no podemos disfrutar estos poquitos momentos en los que tenemos, o estamos ya tan acostumbradas a estar corriendo, subiendo, bajando y llena de ruido en la casa, que de pronto te dejan sola y hasta suena algo negativo, ¿no? Y como si no te lo merecieras. Y lejos de poder aprovechar ese tiempo para lo que te guste hacer, leer, hacer ejercicio, sin culpa, la culpa permanece muchas veces y entonces es esta mentalidad de yo debería estar más tiempo con ellos, yo debería de hacer esto por ellos. Claro. Cuando creo que no se tiene tampoco que ir al extremo de... Es que es la exigencia social, ¿no? De repente tenemos como estas ideas de ser mamá a fuerzas es de tiempo completo. Sí. Y si yo me comí esa idea o si me la creí y la tengo en mi cabeza, pues de repente darme 5 minutos me hace sentir mal, o sea, está mal, caray, claro. Porque tienes permiso. ¿Qué les parece ahora si vamos a escuchar y ver la frase de Carlo Dossi? ¿Por qué en general se rehúye a la soledad? Porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos. Carlo Dossi, escritor italiano. Y es justo lo que tocábamos. Pocas personas encuentran compañía consigo mismos, ¿no? Se sienten como, y es que es doloroso, porque te vas a enfrentar, tal vez es el miedo el que no les deja compartirse, o verse, o reflexionarse, o saberse, vibrarse, porque sí muchas veces te remite al dolor, algo que está incompleto y que sabes que tienes que trabajar, pero no le entras, pues porque precisamente va a ser doloroso. Oye, Irma, por ejemplo, ya que estabas hablando de eso y de la frase también del escritor italiano, dice, la soledad es una de nuestras chicas de nuestro público. Dice Irma, la soledad depende de los principios de cada persona. Conocernos a nosotros mismos y preguntarnos si podremos estar solos o no. Porque es muy cierto el dicho que reza, más vale sola que mal acompañada. Lo decíamos hace rato. Yo estaba pensando más también en que es distinto estar solo porque las circunstancias te orillaron es decir, terminé con una pareja a la cual yo amaba profundamente y ahora me encuentro solo de no estar al lado de ella y tengo que reaprender a, por decisión propia, permanecer solo, como que las circunstancias son distintas y para cada una de ellas hay que adaptarse. Claro, y aparte históricamente hablando, ahorita estamos hablando solamente a nivel como muy chiquito, ¿no? Pero de repente también una guerra te puede dejar en un estado de profunda soledad o desolación y también tienes que aprender a estar contigo mismo. Pues bueno, es momento de hacer una pausa, pero lo que sí es un hecho es que nos encanta su compañía y que no nos dejen en soledad. Regresamos después de esto. La autonomía requiere convertir la soledad en un estado placentero, de goce, de creatividad, con posibilidad de pensamiento, de duda, de meditación y de reflexión. Una clave fundamental para no sentirse desolado es ser responsable de mi vida y generar nuestras propias ideas y nuestras propias decisiones. Se trata de pensar, aquí estoy, ¿qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué? Que son preguntas vitales de la existencia. Qué interesante. A ver, retomamos.
qué pienso, qué quiero, hacia dónde, cómo, cuándo y por qué. ¿No? Están interesantísimas y para responder todo eso yo creo que nos necesitamos tomar un tiempo a solas. Y también saber de nuestros apegos, porque los apegos son los que nos marcan también mucho nuestras pautas al miedo a la soledad. Una cosa es que la desolación de la partida de un ser muy querido puedes tenerla y de manera inevitable, tienes que aprender a vivir con ella, lo decía Cris al inicio del programa, pero la soledad es opcional finalmente, yo creo, ¿no? Sí, el sentimiento de abatimiento, sí, es por supuesto opcional. Oigan, vamos a ver qué nos dijo la gente cuando le preguntamos, y también esperamos sus comentarios, si pueden disfrutar de la soledad. Mire, hay muchas maneras. Cuando una persona tiene un poco de cultura puede ir a los museos, a obras de arte, en fin, muchas cosas que hay aquí en la Ciudad de México que vale la pena. Sí, sí se puede disfrutar para estar en contacto con uno mismo, para, no sé, conocerse, hasta para, no sé, descansar. No se puede disfrutar la soledad, porque si la soledad quisiera estar uno solo, pues yo creo que se deprime uno, no aguantaría uno vivir así solo. Hay que estar siempre acompañados con alguien. Claro que sí se puede disfrutar la soledad contigo mismo, encontrándote, buscándote, disfrutando momentos para ti como persona, y después que tú estés bien como persona, pues puedes disfrutar de todos los demás. Por supuesto que se puede disfrutar de la soledad, es mucho mejor estar solo. Hay mayores posibilidades de concentración, mayor cantidad de lectura, nadie hace ruido y ya, eso es. Fíjense cómo de casi todos los entrevistados solamente hubo uno que dijo que no, como esto de estar solo, pero yo creo que lo entendió como casi como un proyecto de toda la vida, ¿no? Como una idea de estar solo durante toda tu vida, y lo que hemos planteado aquí es que también en ciertos momentos estar solo tiene sus grandes ventajas. ¿Ustedes qué ventajas le encontrarían? Bueno, a mí me encanta de repente buscar esos momentos para estar a solas conmigo, porque son los momentos en los que puedo hacer cosas que realmente me placen. Por ejemplo, una de mis grandes pasiones es la lectura, y pues para leer necesitas estar en soledad. También a veces solamente estar acostada viendo el techo me encanta, pero ¿sabes? Creo que tiene que ver un poco con el género, ¿no, Sandy? O sea, de repente, pues sobre esto que dices, ¿no? De las parejas, de repente parece ser que la mayoría de los hombres buscan una pareja rápidamente. Y las mujeres suelen esperarse un poco más. Nos damos más tiempito, ¿no? ¿Verdad? Nos damos y además más conectamos con nuestras emociones. Yo no sé si los hombres también, pero como comentaban, socialmente a lo mejor es más recurrido el hecho de que un hombre luego se divorcia o cambia de pareja y ya trae a la sustituta. Y nosotras nos damos el tiempo de poder sanearnos para volver a es un reconectar. mecanismo distinto. No siempre, la mayoría de las personas. Pero sí, yo también creo que sí, la mayoría las de amigas, ¿no? Los papás, las hermanas, en fin, te rodeas de personas. Pero eso que dices de estar en tu soledad, reconecta con tus emociones, te ayuda incluso a proyectar la vida, a tener ideas propias y a considerar todo lo que te pasa en este mundo. Y conocerte, saber qué te gusta, qué no te gusta. Ahorita que estábamos hablando de pareja, yo quería ponerles el ejemplo de una amiga que se separó hace tiempo, se divorció, y ella de lo que más me comentaba, me platicaba de sus principales problemas eran que como pareja nunca tenían un tiempo a solas. O sea, solos como pareja, sino que él, particularmente en este caso el hombre, buscaba siempre salir, invitar amigos. O sea, recién llegaba de trabajar o los fines de semana y siempre, ¿a quién vamos a invitar? ¿Y con quién vamos a salir hoy? Entonces siempre estaban alrededor de otras parejas o de otros amigos y nunca tenían un espacio de ellos solos. Y cuando ella se lo hacía notar, decía, claro que no, si es que no sabes estar solo, no podemos disfrutar el tiempo a solas. Y hablaba, o sea, esto habla de una falta de conexión entre ellos. Claro, ya no encontraban mucho en común y bueno, acabó. No, bueno, es definitivamente un termómetro, te decía yo, es un termómetro clarísimo. En una terapia de pareja nos damos cuenta, ¿no? Cuando yo atiendo a parejas, eso es uno de los puntos a revisar. De repente, ¿por qué no te gusta estar con el otro, no? Porque de repente cuando estamos a solas con la pareja, entonces surgen los temas que no se han hablado. Claro. Exactamente, habla de lo que no está resuelto y que está molestando. Y pasa de forma individual y pasa en pareja. O sea, el no querer estar con mi pareja a solas, solamente ella y yo, es porque tenemos problemas y no los quiero enfrentar. Me da miedo, me va a provocar dolor. Y lo mismo es solo, ¿no? O sea,
hay algo en nuestra vida que nos está haciendo ruido, pero no le quiero prestar la atención y mejor me distraigo. Mejor me distraigo y busco cualquier otra cosa, ya sea amigos, llámese pareja, incluso, a ver, es que sería más sencillo comenzar una relación de pareja, si eso es lo que se desea, o laboral o familiar, cuando está uno bien, porque si no, entonces lo que vamos a lograr es alejar a las demás personas y nos vamos a quedar solos, no por decisión. Claro. Vamos Oye, sumando Guadalupe, conflictos. es que estaba esta llamada ligada a lo que estás diciendo. Dice, tengo tantos años sin pareja que me gusta estar sola. Por supuesto, me costó mucho trabajo. Hago lo que quiero, estoy donde quiero y disfruto de lo que quiero. No le pido nada a nadie. Amo a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos y no me siento sola. Pues qué bien. Oigan, vamos a ver la siguiente frase para comentarla. El hombre grande es aquel que en medio de la muchedumbre mantiene con perfecta dulzura la independencia de la soledad. Emerson, poeta y pensador estadounidense. A mí una palabra que me resalta mucho de esta frase y que desde hace ratito la traía en mente, no es muchedumbre, es independencia. Es que el ser independiente involucra todos estos aspectos de una soledad en positivo, ¿no? Y es todo lo contrario a lo que mencionabas hace ratito de la codependencia. Claro, por supuesto. Y está preciosa esta frase, ¿no? Porque, bueno, con perfecta dulzura la independencia de la soledad, ¿no? Porque sí, de repente, bueno, pues nosotros podemos también valorar la soledad, darnos cuenta de que en la soledad elegida, como lo hemos nombrado aquí, hay pues mucho campo de crecimiento. Lo que decías al inicio del bloque, Sandy, de si disfrutamos o qué disfrutamos de la soledad, pues de nuestra propia compañía, pero luego no nos enseñan a estar solos con nosotros mismos, ¿no? Nos da miedo porque nos descubrimos cosas que de repente no nos gustan. Y desde pequeñitos, yo lo mencionaba y lo comparto porque probablemente las mamás que nos ven sienten lo mismo. Siento que hay que dejar a veces a los niños jugar solos porque ahí se inspiran, son creativos. Si los escuchas y los observas detrás de la puerta cuando están solitos, es una maravilla. Es maravilloso todo lo que surge y es divertidísimo. Oye, Pedro nos dice, la soledad es una oportunidad porque el vínculo que une la verdadera familia no es el de sangre, sino de goce o respeto mutuo. Rara es la familia que crece bajo el mismo techo. Me quedé solo, pero no solitario. Aprovechemos esa soledad. Oye, Gabriela nos dice, hay mucha gente que está sola porque la gente las aísla. Sí. Ese es otro tema. Retomamos el tema, todavía nos queda un ratito de programa, regresamos. Estar solos es estar con nosotros mismos, es enfrentarnos a lo que hemos hecho, a lo que hemos dicho, es reconocer que nosotros tejemos los hilos de nuestra vida. La desolación puede ser el punto de partida para llegar a la soledad. La soledad es deseable porque es ahí donde descubrimos nuestro propio yo, donde estamos en condiciones de reflexionar y de tomar postura ante el mundo. ¿Qué quiero? ¿Qué ya no quiero? ¿Hacia dónde voy? Pues así es, hablando de la soledad y de la desolación. Y vamos a escuchar este sondeo de nuestro público, que es muy interesante. Los invito a que nos acompañen. ¿Cómo cambiar esa percepción que tenemos de la soledad y de la desolación? Yo considero desde mi punto de vista que es a través del conocimiento de sí mismo. Porque mucha gente le tiene miedo a la soledad, pero de falta de compañía. Cuando realmente la soledad que nos afecta es la soledad interior. Me puedo salir a caminar, me puedo leer un libro, me puedo, no sé, ir a divertirme en un lado, me salgo a caminar y se me pasa. Pues yo creo que lo importante es ver en retrospectiva lo que uno tiene, lo que uno ha hecho, etcétera, y empezar a recuperar todas aquellas cuestiones positivas que uno ha hecho siempre y partir de un punto positivo para ir recuperando esa energía que te da saber que tú vales, que tienes muchas cosas, que has hecho cosas muy buenas, etcétera, y partir con energía positiva, básicamente. La aceptación de uno mismo, aceptar las cosas como vienen, y ya al paso del tiempo pues ya se va uno dando cuenta qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno necesita.
Eso es muy importante lo que estaba diciendo ahorita la persona del público, esta chica, de la aceptación de uno mismo, ¿no? Porque si no te aceptas, te estás rechazando todo el tiempo y por ende no puedes estar solo. Fíjense que a mí me parece algo muy importante. Yo sí creo que en la vida, bueno, pues llegas a tener hijos si quieres, llegas a tener pareja si quieres, llegas a tener amigos, eso sí es algo muy importante, a los padres, a los hermanos, pero finalmente terminas muchos momentos de tu vida solo o llegas a estar solo y otras personas se van. Y entonces tienes que aprender a aceptarte, me pareció muy interesante. Sí, sí, es importante esto que decíamos, ¿no? Caerte bien. Voy a repetir la pregunta, digo, el comentario. Es que no lo alcanzaste a terminar y está muy interesante. Sí, está muy interesante porque Gabriela nos dice, hay mucha gente que estamos solas porque los otros nos aíslan, pero no por eso nos debemos de meter en una cueva. Hay muchas cosas bonitas que podemos disfrutar. Yo creo que también hay que esta parte de la soledad obligada no la hemos como tocado, y a veces es cuando te rechazan porque tal vez no actúas de la manera que la familia espera que deberías de actuar, no piensas como la familia piensa, no compartes los mismos valores, y sí de repente puede haber rechazo de toda una familia y eso ser como y laboral y social también. Pero ahí una herramienta pues es estar bien contigo mismo, porque entonces eres consciente de tus capacidades, de tus cualidades y puedes moverte y claro, lo que pasa es que cuando toda la mejor. familia te rechaza, es bien duro porque de repente te hace dudar de tus propias decisiones, ¿no? Y lo que yo creo que es importante, Gaby, es saber que no importa que todos estén en contra, no quiere decir que tú estés mal a fuerzas. Siempre hay que oír otras voces, ¿no? Pero no necesariamente, porque estoy pensando a veces que rechazan por orientación sexual, rechazan porque elección de pareja, por situación económica, por estatus. Entonces, no necesariamente los otros tienen la razón. Le mandamos saludos a Gaby Guerrero, ¿no? Ya que dijiste Gaby. Oye, pero hay otro punto interesante también aquí en esto. Nosotros vamos a ir construyendo nuestra vida y desde luego obtendremos una personalidad y esa se va a reflejar y las personas entonces dirán, quiero estar con esa persona o no. Y somos dueños de nuestras acciones, pero también tenemos que ser responsables de las consecuencias que esto traerá. Claro. Es decir, si yo tengo un principio que no comparte la mayoría de mi familia, pues lo lógico sería esperar entonces una consecuencia. ¿Cuál puede ser? El rechazo, está bien, pero siempre y cuando ella se sienta segura de lo que está haciendo y firme, y no, o sea, si no cambia de opinión, es porque ella lo ha alimentado y cree firmemente en eso, ¿no? O sea, por no convicción. Te lleva por convicción, no te lleva poco tiempo construir esa idea o eso que tú piensas solamente un mes. Es tal vez la construcción de toda una vida. La decisión de continuar o no con esa familia, pues desde luego también está en sus manos. Por eso se me hizo importante puntualizar que también hay que voltear a escuchar, porque hay veces que sí hay personas muy necias y que entonces, aunque le digan 5 o 6, oye, de veras estás equivocado, no les importa. O sea, yo creo que si 3 te dicen estás equivocado, revísalo con alguien más que tenga otro punto de vista y si tiene que ver con tus propios principios, manténlos. Mira, ahora, también es cierto que la desolación, hay que partir de ello, te puede llevar a la soledad. Y cuando la soledad ya es una soledad marginal impuesta y te hunde en ese marasmo de tu vida en donde no sales adelante por nada, pues decimos e insistimos ayuda profesional. Sí, que claro. Ahí ya va de la mano de una depresión y ya de requerir ayuda profesional. Pedro nos dice, la soledad es una oportunidad porque el vínculo que une a la verdadera familia no es de sangre, sino de goce o de respeto mutuo, respecto a lo que estábamos diciendo. Rara es la familia que crece bajo el mismo techo. Me quedé solo, pero no solitario. Aprovechemos esa soledad. Claro. Samantha dice, tengo 33 años, soy soltera y tengo miedo a quedarme sola. El convivir con uno mismo te ayuda a no sentir esta soledad. Hay que pensar en cosas alegres para no deprimirnos. Ana nos dice, considero que la soledad es un vacío interno. Cuando uno aprende a valorarse, a quererse y a recibir ayuda de un terapeuta, se puede salir adelante. Todo es un proceso. Pues ya que estamos en las llamadas, soltamos la última. Sí, muy bien. La de Estela dice, llevo 4 años de vivir sola. Los terapeutas, ya que hablamos de ellos, me enseñaron a tener una rutina, la cual me ocupa varias horas al día. Y después me pongo en mi onda, leo, trabajo, salgo con mis amigos en ocasiones, acudo al psicólogo para ir superando los momentos difíciles y de esta manera vivo muy contenta.
Aquí Qué tengo padre. otra llamada también que dice Marco, a mí me da miedo la soledad, incluso cuando estoy solo me da miedo. Nunca me ha gustado vivir solo, pero las circunstancias me han obligado a estar así desde pequeño. Estoy en un grupo de autoayuda que me ha ayudado mucho, pues ahí nos da una herramienta. Fíjate que la mayoría sí dijo que a través de la ayuda profesional, ¿no? de un especialista, un grupo de autoayuda, también se puede salir de la desolación de manera individual. Claro. ¿Volviéndote a enamorar? Volviéndote a enamorar. Por ejemplo. Lo que hace un terapeuta es ubicarte en dónde estás, porque muchas veces lo negamos. Es allí en donde me parece más complicado entonces salir de la desolación, porque ni siquiera la estamos identificando. Claro. Entonces, esa es la ayuda que muchas veces necesitamos. Ahora, forzosamente tiene que ser un terapeuta, tal vez puede ser una red de apoyo, un amigo, una amiga, un familiar, un padre, que nos diga qué tienes ¿Qué y pasa? que nos ayude a ubicar en qué momento y en qué lugar estamos. Y hay gente que se da de topes porque no puede estar solo en su casa, porque no puede ir a ningún lado solo, o porque el simple hecho de pensar en viajar solo, ¿no? Ya es un trauma tremendo, porque va a decir, ¿y con quién voy a compartir mi vida? ¿Y cuántas cosas puedes descubrir haciendo cuántas cosas solo, leyendo, viajando, comiendo, yendo al cine? Y vas también valorando a las personas que te acompañan. Como Claro. nos dice Hilda, la Por soledad supuesto. siempre ha existido, no tenemos por qué sentirnos solos porque cada día hay cosas nuevas que aprender. La vida tiene sus altibajos, pero no por eso hay que sentirnos mal. Muy bien, muy buena para terminar. Sí, ya nos vamos. Muchas gracias. Muy buen Bonita fin de semana, fin. disfrútenlo. Adiós.